Así que vamos a poner especial atención a hoy al tema del sufrimiento. Ahora, ¿de qué tipo de sufrimiento o de cuál sufrimiento es del que está hablando Jesús? Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, Lucas capítulo 6, el versículo 22 y 23. ¿Sí? Y vamos a ver de qué tipo de sufrimiento está hablando Lucas. Yo ¿Quién? leo, ¿Sí? ¿Quién lo quiere leer? yo. Adelante. Dice 22 y 23, dice, ¿qué bendiciones les espera cuando la gente los odie y, y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna, porque Ujú, siguen al Hijo del Hombre? ujú, Cuando les suceda eso, pónganse contentos. ujú. Sí, sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y Ok. recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. Ujú. Entonces, ¿de qué tipo de sufrimiento? Porque obviamente oímos la palabra sufrimiento y pues ahora sí que yo paso, ¿verdad? No quiero que pase eso o Sí, pasar por esa situación. Pero ¿de qué tipo de sufrimiento está hablando Jesús? de que vamos a hablar de su palabra Ujú. sin, sin esperar pues, que nos traten mal, que nosotros vamos a cumplir con lo que Él nos manda, ¿verdad? Ujú. Que no digamos, voy a sufrir, no, voy a hacer las cosas que Él quiere que haga, Ok, sí, porque, porque sé que esto va a tener una recompensa con Él, no con la gente, ¿verdad? sí. Fíjate que ya con todo lo que acabas de decir, ya contestaste las tres preguntas, Chayito. Así que, así que ya vamos a poner ahorita las respuestas. Fíjate qué interesante. La primera pregunta dice, ¿de cuál sufrimiento habla Jesús? Pues es un sufrimiento que nosotros como creyentes debemos aprender a soportar, porque tristemente no toda la gente va a estar de acuerdo con nosotros. Sin embargo, nuestro trabajo es dar a conocer el mensaje, la predicación del Evangelio, ¿no? Ahora, este tipo de sufrimiento se va a presentar en nuestras vidas. Entonces vean la pregunta que sigue. ¿Cómo debemos responder a este tipo de sufrimiento? ¿Y qué decías ahorita, Chayito? ¿Cómo debe ser nuestra respuesta a este tipo de sufrimiento? Pues no esperar a que digamos, ay, me trataron mal, ¿no? Ujú. Es lo que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Exactamente, tomando en cuenta entonces como respuesta que esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que como creyentes debemos de reconocer, porque el Señor Jesús mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, como creyentes, no va a ser nada fácil hacerlo, ¿no? Ahora, como creyentes, la última pregunta de este punto número 7. ¿Por qué debemos de responder de esa manera? Y me gustó la palabra que usaste, ¿verdad? Porque dijiste que finalmente tendremos recompensa. Esa palabrita, tan interesante. Tendremos recompensa, ¿no? Entonces, este tipo de sufrimiento trae recompensa. Qué extraño, ¿no? A lo mejor, y a lo mejor por eso la gente que no se ha acercado al Señor Jesús, la gente que no busca la voluntad de Dios a través de su palabra, a veces no alcanza a entender y dice, pero ¿cómo tienes que sufrir por Cristo? Pues sí, sí, ¿verdad? Y detrás de ese sufrimiento habrá bendición, habrá bienaventuranza, habrá recompensa. Así que nosotros tenemos que aprender a responder de esa manera ante el sufrimiento que se venga, ¿verdad? Muy bien. Pues ahorita que estamos viendo el punto del sufrimiento en cuanto a nuestra madurez, fíjense qué importante, ¿cómo podemos decirlo? Que este tipo de sufrimiento
nos ayuda a madurar, o sea, nos ayuda a entender que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por buen camino, ¿verdad? Bien, alguien que busque en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 y 20 primero. Vamos a leer varios de ahí, pero primero el 19 y 20. ¿Qué clase de situación, según este pasaje, es agradable a Dios? ¿Quién lo lee? Que esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente os he aprobado delante de Dios. Fíjense qué interesante. Y cualquiera de nosotros, conscientes de esta situación de sufrimiento, tú dirías, caray, ¿verdad? O sea, inmediatamente surge en nuestra pregunta de por qué tenemos que sufrir? Pero ahí lo acabas de leer, ¿verdad? Este tipo de sufrimiento es agradable a Dios. ¿Cómo decía la última frase, Marisol? ¿Leíste la última frase? ¿Es el 20? Sí, la última frase del 20. Dice, esto ciertamente es aprobado de Dios. Fíjate, esto ciertamente es aprobado. ¿Sí? Entonces, es agradable a los ojos de Dios. Así que cuando estamos sufriendo por predicar el Evangelio, por ayudar a la gente, aunque nos tachen de muy cristianos y de muy santitos y de locos, luego la misma gente nos trata mal, ¿verdad? Con algunos adjetivos calificativos muy feos, pero esto a los ojos de Dios es agradable. ¿Sí? Es un tipo de sufrimiento agradable. Ahora, este tipo de sufrimiento, entonces, lo que vamos a aprender en otros versículos más adelante, es que, imagínate, estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Es agradable a los ojos de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje donde Jesús dijo que tenía que ir a Jerusalén y tenía que sufrir en manos de los pecadores? Y luego le dijo Pedro, no, que eso no sea que esto no acontezca, ¿verdad? No vayas. O sea, Pedro muy seguro así de sí mismo, diciendo, no, no, no. Entonces, si vas a sufrir, no vayas. Y luego Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el sufrimiento dentro de la voluntad de Dios es agradable a sus ojos. ¿Mm? Y esta es una lección que tenemos que aprender. Y muchas veces tenemos que aprenderla en el mismo sufrimiento, ¿verdad? Pasando por la situación difícil por la que estemos viviendo. Ahora, hay que seguir leyendo ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 2, pero ahora del 21 al 23. ¿Quién lo lee? A ver. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué grande lección para nosotros en la persona de Jesús. Ahí dice que hagan un resumen de esta enseñanza de Primera de Pedro capítulo 2 del 21 al 23. Ya ustedes háganlo, ¿verdad? Si ya lo hicieron, pues qué bueno, sino para que lo hagan con calma, si quieren no traten de hacerlo ahorita, para que pesquen todos los detalles que tiene el pasaje. Pero fíjate, uno de los detalles que me gusta de este pasaje es
que Pedro nos dice que nosotros sigamos el mismo ejemplo de Jesús ante las situaciones de sufrimiento a causa de Cristo. ¿Sí? Y lo primero que dice también es que Él no abrió su boca, Él no profirió maldición, así como diciendo, ay, acaba con ellos me van a llevar a la cruz, pero después tú destrúyelos o no sé, no, al contrario. Es más, recordando las palabras de Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta? Yo creo que eso dejó bien marcada la vida de Pedro, al grado que en estos versículos del 21 al 23, pues nos abre los ojos a nosotros para que podamos entender que cuando nos toque sufrir, ¿verdad? No tenemos por qué estar reclamando, no tenemos por qué estar hablando mal de aquellos que nos están haciendo sufrir o deseándoles el mal, ¿verdad? Diciendo, ya verás, pero vas a ver cómo te va a ir, ¿verdad? No, sino simplemente, como dice al final del pasaje, el Señor Jesús dejó eso en manos del que juzga rectamente. Entonces nosotros lo mismo, tenemos que decirle, Señor, tú sabes, esta persona está molestando, esta persona está haciendo esto, me está haciendo sufrir, yo lo dejo en tus manos. Y ya Dios, en su misericordia, en su amor, en su perdón o en su ira, hará la obra sobre esas personas. Pero nuestra actitud delante de este tipo de sufrimiento es la misma actitud que tuvo el Señor Jesús. ¿Sí? Bueno, hagan ustedes su resumen. Si alguien hizo el resumen y lo quiere leer, lo puede leer. ¿Alguien ya lo tiene? Que nos lo comparta. No. ¿Todavía no? Bueno, muy bien, entonces lo hacen, se queda ahí de tarea. Acuérdense que muchas cosas también, de repente, el mismo discipulado nos pide que las vayamos haciendo con calma, ¿verdad? Vamos a ver que ya desde los tiempos del Señor Jesucristo, ya los discípulos estaban pasando por este tipo de sufrimiento, por este tipo de situaciones difíciles y vergonzosas. Y la pregunta número 10 nos dice, ¿por qué odiaba la sociedad de esa época a los discípulos? Pues vean lo que nos dice Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. El que lo tiene lo puede leer, ¿eh? Juan 15, 18 y 19. Dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si, si, perte, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Fíjate qué interesante. En pocas palabras, nosotros somos diferentes a los demás de la sociedad. Sí es cierto que tenemos trabajos y estamos involucrados en la sociedad, ¿verdad? Y no nada más dentro del trabajo, dentro de las amistades que tenemos, muchas de ellas no cristianos, convivimos, ¿verdad? Con amigos, con familiares también. Sin embargo, somos diferentes. ¿Por qué? Porque ahora dice el Señor, somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, como le enseñó a Timoteo ahí en Juan capítulo 3, ¿se acuerdan? Y entonces por eso la gente no nos entiende. Y de verdad, la gente no puede entender por qué hemos cambiado, por qué actuamos de forma diferente, por qué ya no hablamos igual, por qué ya no vamos a las reuniones que íbamos antes, a lo mejor cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Entonces, la gente no lo entiende y lo ve como algo malo. Eso es lo extraño de este tipo de sufrimiento, ¿eh? La gente ve que estamos cerca de Dios porque lo saben, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros nos dicen, haz oración por esto, porque tú que lees la Biblia, o tú que oras, o tú que estás más cerca de Dios? Lo reconocen y sin embargo, a ellos se les hace mal que nosotros seamos diferentes a la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que eso es algo, hermanos, que tenemos que gozarnos, perdón.
y darle, no sé, como que más importancia en nuestra propia vida, ¿verdad? O sea, es un gozo ser diferentes, es un gozo marcar la diferencia, ¿verdad? Diferencia que el Señor Jesucristo hace en nuestra vida, porque ahora tenemos comunión con Él a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en nosotros. Muy bien. Y si todavía nos está costando un poquito de trabajo entender este tipo de sufrimiento en cuanto a nuestra madurez cristiana, fíjate esta pregunta es crucial y nos va a ayudar a entender un poquito más a Dios en cuanto a este tipo de sufrimiento. Dice la pregunta 11, ¿por qué permite Dios que pasemos por dificultades? Es muy normal que como cristianos le digamos al Señor, ay Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? Ya llevo un mes así, o ya llevo así eh, con este dolor, esta enfermedad, este problema financiero, esta situación dura y difícil que estoy viviendo en la familia, bla, 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 etcétera, ¿verdad? ¿Por qué permite Dios que pasemos por dificultades? A ver, ahora sí que, ¿qué dice la Biblia? Hebreos 12, del 5 al 7. ¿Quién lo lee? Yo, A ver. dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Muy bien. Entonces, ¿por qué permite Dios que pasemos por dificultades? A ver, ahora ustedes contéstenlo. Según ese pasaje primero de Hebreos. Yo ahí puedo encontrar varias cosas. ¿Por qué Dios permite que pasemos por problemas? Díganme una. ¿Por qué nos ama? La más fácil, ok. ¿Por qué él nos ama? Luego, Chayito. Yo ahí tenía esa, para mostrarnos su amor. Ok, para mostrarnos su amor, sí, está bien. ¿Qué más? Para tratarnos como a qué? Como hijos. Como a hijos. Y eso es importante. ¿Eh? Y qué bonito que, digo, ahorita saber que tenemos hijos, los que estamos presentes como padres, sabemos lo que es el amor de papá hacia hijo, ¿no? Y cómo Dios nos trata también a nosotros como hijos. Y si estamos pasando por una disciplina del Señor, por una dificultad, y Dios lo está permitiendo, ¿verdad? Este tipo de sufrimiento es de bendición y para bendición. ¿Sí? ¿Algo más que quieran decir de ese pasaje de Hebreos 12, del 5 al 7? Algo que se nos pase, a ver. Bien, si no vamos buscando primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Acá, en Hebreos, Pablo nos da esta enseñanza del amor de Dios, porque somos sus hijos, ¿verdad? Y Pedro, ¿qué nos dice ahí en primera de Pedro 1, 6 y 7? El cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muy bien. Tú misma, Marisol.
de acuerdo a lo que leíste, ¿qué nos dice Pedro? ¿Por qué permite Dios que pasemos por dificultades? Para que nuestra fe sea probada. Fíjate, qué interesante, para que nuestra fe sea probada. Muy bien, excelente. Y esto a nosotros nos permite crecer en la fe también, ¿verdad? Sí. O sea, son lecciones de vida que Dios permite que nos dejan crecer en la fe. ¿Qué más podemos sacar de esos versículos? Me gusta como dice en esta versión, ese párrafo que leyó Marisol, Ajá. dice para que estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Ándale, muy bien, fíjate qué bonita versión, sí es cierto. Oye, qué interesante porque decimos, bueno, estoy pasando por esta dificultad y sé que está siendo probada mi fe, pero que podamos reconocer que verdaderamente tenemos fe, porque finalmente podemos estar pasando por la dificultad y va a depender mucho de nuestra fe, cómo estemos pasando por esa dificultad, ¿eh? Y Dios permita que nuestra fe, al ser probada, crezca, ¿verdad? Y haya esos cambios. Ujú. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien iba a hablar? Perdón. Que a mí esa frase que leí ahorita me hace pensar que hoy en día, o bueno, yo creo que desde la antigüedad, existían las cosas, como por decir ahora, lo pirata, ¿no? O lo que es una copia de lo que es auténtico, de lo que es original, pongo así. Pero si lo llevamos al contexto de lo que estamos leyendo refiriéndose a la fe, ¿Sí? yo creo que es apenas hasta en esos momentos, de prueba en donde de verdad se muestra qué hay dentro de nosotros. O sea, se me figura como esas gotitas o no me acuerdo qué líquido que le ponen al oro, ¿no? Me acuerdo que una vez vino una señora y que me decía que le diera, por ejemplo, que si un arete de oro, que se me hubiera perdido uno y que ya nada más tuviera uno, pedacería, por decir. Ajá. Y ella nada más le ponía una gotita a eso. Y ella así me decía, esto sí es oro, esto no es oro, esto es quién sabe qué, esto es otra cosa. Y según yo en mi cabeza, por decir, pensaba que todo era oro y ya ella a la hora de la hora, ella me acabó diciendo que sí era y que no era, ¿no? Entonces, y a lo mejor a mí me lo vendieron por oro y lo pagué por oro, pero al final no era. Entonces, a eso es a lo que me refiero en cuanto a la fe. O sea, realmente el tiempo de la prueba es lo que saca a relucir si tenemos una fe verdadera en el Señor. Porque en el tiempo en el que nos va bien, pues lo meditábamos ayer en la reunión, ¿verdad? Pues en el tiempo en el que nos va bien, todos estamos muy contentos con Dios. El problema empieza cuando no nos está yendo, cuando estamos pasando por dificultades. Ok. Pues espero que ese oro que sí era el que yo te regalé. Ah, no es cierto. Muy bien. Excelente. Fíjense qué importancia, ¿no? De reconocer que nuestra fe es genuina, ¿verdad? Genuina. Muy bien. Ahora la pregunta 12 dice, observa estos ejemplos, vamos a ver 3 ejemplos, de cómo enfrentaron el sufrimiento. Y anota lo que más te impresiona, ¿verdad? Lo que más te impresiona de cada uno de estos sufrimientos. A ver, vamos a ver primero con el sufrimiento de los apóstoles. Hechos 5:41, ¿qué dice? ¿Lo tienes, Eddie? ¿Puedo? Sí, claro, Hechos Sí, 5:41. Sí. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, vosotros de haber sido tenidos por dignos
de padecer afrenta por causa del nombre. Fíjate, ellos tuvieron que padecer, fueron enfrentados o afrentados a causa del nombre, se refiere a causa del Señor Jesús. Pero ¿cómo dice que se sintieron los apóstoles? ¿Ellos se sintieron qué? Gozosos de haber Gozosos. sido tenidos por dignos Gozosos, o sea, de haberse de sentido. padecer afrenta por causa Exacto. Entonces, cuando nosotros pasemos por diferentes pruebas o por sufrimiento, debemos de sentirnos gozosos, ¿verdad? Dijiste algo, Marisol, pero no te entendí. No, hermano, no hablé. Ah, ok. Muy bien, entonces fíjate, qué bonito, ¿no? Y qué difícil, obviamente. O sea, sin embargo, los apóstoles estaban tan gozosos, ¿no? De estar sufriendo por el Señor Jesús. Uno de los apóstoles también, Esteban, ahí en Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60, nada más esos dos versículos. Bueno, conocemos la historia tan tremenda de Esteban, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice, perdón, Hechos 7, 59 y 60? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Wow! ¡Qué ejemplo tan tremendo! Recibiendo las pedradas de la gente, pero él, como Jesús y como leímos en los pasajes anteriores que hablábamos de nuestra actitud, ¿verdad? Dejó todo en las manos del Señor. No les tomes en cuenta este pecado. Híjole. Con razón dice ahí, observa estos ejemplos y anota lo que más te impresiona. Pues de Esteban sí es impresionante, ¿no? Porque en el mismísimo momento antes de morir a causa de esos golpes y de esas pedradas, él clama al Señor, ¿verdad? Pidiendo que no tome en cuenta el pecado de la gente que le está haciendo esto, ¿no? Muy bien. ¿Y Moisés? ¿Qué onda con Moisés? Ahí Hebreos capítulo 11 del 24 al 26. Moisés, Hebreos 11 del 24 al 26. ¿Qué nos dice? A ver. ¿Quién lo quiere leer? Bernabé, ¿Sí? sí, ¿no? Hebreos 11. Hebreos. Sí, es Ah, Moisés. no, perdón, estoy. No, me equivoqué. Hebreos 11, del 24 al 29. Al Por la fe 26. Moisés, 24 al 26. Sí. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Muy bien. Entonces vemos la presencia ahora de Moisés, ¿verdad? Pero dice desde un principio, él tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón, en la recompensa, lo que decía Chayito hace rato, ¿verdad? La recompensa. Él estaba poniendo su mirada y prefirió todo lo demás hacerlo a un lado, porque él sabía que él estaba haciendo lo correcto. Y todos esos sufrimientos que tuvo, incluso desde el tiempo de su nacimiento, acuérdense que él debió haber muerto en manos del faraón y sin embargo el Señor lo libra de esta muerte y a pesar de haber vivido en la casa del faraón y de haberse desarrollado ahí, él sabía que él era el hijo
¿verdad? De Israel, él era del pueblo de Israel. Y prefirió ser llamado israelita a ser llamado Sí. hijo de la hija del faraón, ¿no? Muy bien, perfecto. Al ir viendo todo este tipo de sufrimiento tan importante y tan especial que podemos entenderlo ahora como hijos de Dios, vamos a la parte final de este punto del sufrimiento. Porque es muy natural que como seres humanos a veces actuemos de esta manera. Y vean la pregunta 13 lo que dice. ¿Por qué no debemos buscar venganza al sufrir? Imagínate que Esteban hubiera dicho, no hombre, Señor, estos que me están apedreando, ya nomás que yo me muera, que caiga fuego del cielo y arrasa con ellos y quémalos, ¿verdad? No, y sin embargo Esteban no hace eso, no busca venganza. Y él estaba pasando por el sufrimiento de la muerte, porque estaba a punto de morir a causa de tantas pedradas que estaba recibiendo delante del pueblo. ¿Qué dice Romanos 12:19? Dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Ahí está. Ahí no hay ni que comentar nada, porque el pasaje está bien claro, ¿verdad? En otras versiones dice, mía es la venganza, dice el Señor. En pocas palabras, Dios nos dice, déjamelo a mí, déjamelo a mí. Nosotros nunca debemos tener ni siquiera que albergar en nuestro corazón deseos de venganza. Cuando vengan a tu corazón deseos de que, oye, ojalá y le caiga un rayo, ojalá y quién sabe qué. No, haz a un lado esos sentimientos y mejor dile, Señor, que tu voluntad sea sobre él, ¿verdad? Como tú digas, Señor, como tú quieras, tú haz la obra, ¿no? ¿Qué les parece este pasaje, verdad? Es tan claro que lo podemos entender muy bien. No sé si les ha pasado. De todas maneras, aunque sabemos que la venganza es del Señor, uy, uno está así con ganas de que algo le pase al otro, ¿eh? O al que nos hirió o al que nos molestó. Por eso les digo, necesitamos eh, gozarnos en los sufrimientos, aprender que estos sufrimientos son para bendición de nuestra vida, ¿verdad? Y confiar en que Dios es un Dios justo y Él va a hacer la obra en aquellos que nos lastiman. Muy bien, esto lo aprendió también el salmista y vamos a ver algunos beneficios para terminar este tema del sufrimiento. Vámonos al Salmo 119, este hermoso salmo que nos habla de la palabra de Dios. Y la pregunta dice, ¿qué beneficios encontró el salmista en el sufrimiento? A ver, Salmo 119, 67. ¿Qué dice? ¿Puedo leer? Sí, claro. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. El 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Muy bien, ahí están los dos versículos, gracias. Entonces, ¿cómo fue beneficiado el salmista? En el 67, ¿cómo fue beneficiado? Escucha. Perdón, ya me fijé que no se escuchó, perdón. Entonces, ¿cómo fue beneficiado? Ya nos leyó los dos versículos, Eddie. En el 67, ¿qué pondrían? Por medio de su disciplina, él fue beneficiado, ¿no? Bueno, sí, exactamente, puede ser, muy bien. Y el 71, que por cierto dice, bueno, me es haber sido, ¿qué? Dice en esta versión, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Eso, me enseñó a prestar atención a su palabra. ¿Sí? Acuérdense que estos pasajes nos hablan de la palabra de Dios. Y en cierta manera,
¿verdad? El sufrimiento nos lleva a comprender la palabra del Señor, a gozarnos en la palabra de Dios, a saber que estamos dentro de la voluntad del Señor a pesar de los momentos de sufrimiento por los cuales estamos pasando. ¿Sí? Muy bien, ahí complétenle ustedes en su hojita. Y terminamos con estos 3 pasajes bíblicos la noche de hoy. Fíjense, dice, ¿cuáles son otros beneficios del sufrimiento? Ya encontramos 2 y acá tenemos otros 3. A ver, segunda a los Corintios 1, 3 y 4. ¿Cómo dice? Segunda a los Corintios 1, 3 y 4. Ya se les perdió segunda a los Corintios. Ay. Segunda de Corintios 5, 3 y 4. ¿Sí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación, nosotros somos consolados por Dios. Excelente. Muy bien. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. ¿Qué otro beneficio tenemos? Es un beneficio doble. Primero, No se oye. gracias hermana, perdón. 2 beneficios. Primero, nosotros recibimos Sí, consolación. consolación. Pero al recibir nosotros consolación, hermana, ¿qué vamos a poder hacer también con los que estén pasando con sufrimientos? Debemos a consolar también. Exactamente, vamos a poder tener la oportunidad de consolar también a otros. ¿Sí? Es lo que pasa como cuando estamos viendo que alguien está pasando por un problema y a lo mejor nosotros ya pasamos por ese mismo problema. Entonces podemos ir con él y decirle, mira, yo viví lo mismo, yo pasé esta misma situación, yo te entiendo y entonces podemos también consolar con esa misma consolación con la que fuimos nosotros consolados. ¿Sí? Muy bien, otro beneficio, según a los Corintios 4, versículos 16 y 17. A ver. ¿Lo leo? Sí, hermana, adelante. 4, 16 y 17, ¿verdad? Sí. Andaba mal. Ahí voy. Dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, que es de mucho más, pero peso que las dificultades. Muy bien. Entonces, recibimos una gloria indescriptible, ¿verdad? Que va más allá o más grande que cualquier problema por el que estemos pasando. ¿Sí? Esa gloria indescriptible, pues es la presencia de Dios en nuestra vida, el consuelo de Dios que nos mencionaba ahorita Marisol, el acercamiento a su palabra que nos mencionaba el salmista. Entonces es una gloria, ¿verdad? Única cuando nosotros estamos pasando por las situaciones difíciles. Y la última, Hebreos 12, 11. ¿Qué nos dice Hebreos 12, 11? Sí, sí. Es verdad que ninguna disciplina al presente a veces sea causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias, muy bien, Eddie. Entonces, al principio, sufrir no es fácil, o estar siendo disciplinados está difícil. Estamos pasando por situación difícil, ¿no? Pero
Después de la prueba, después del sufrimiento, después de la situación, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Apacibles de justicia? Exactamente, exactamente. O sea, beneficiados, gozosos, sabiendo que la justicia de Dios se cumplió en nuestras vidas, ¿sí? Muy bien. Perfecto, mis hermanos. Vamos a terminar aquí nuestra lección de hoy. Ya pasamos al segundo punto, que fue el punto del sufrimiento.